Bien, quiero darle en nombre de la Masonería Argentina, quiero darle la bienvenida a estas jornadas sobre cambio climático. Tengo la tarea de ser el trujamán de la jornada con la presencia de personas muy importantes por su experticia en el grave problema del cambio climático. El cambio climático es un campo de disputa entre un sector negacionista integrado por grandes corporaciones ligadas a la energía, líderes religiosos, políticos e intereses múltiples que tienen que ver con el modelo de economía globalizada que basa su expansión permanentemente en el consumo. Y por otra parte, el otro sector en este campo de disputa son estos científicos y estos movimientos que están denunciando permanentemente la gravedad que se cierne sobre el planeta. Hablando de manera informal con nuestros amigos que acá nos acompañan y que son realmente los expertos en el tema del cambio climático, yo les decía que hay un tercer sector, que es una enorme mayoría que no participa de esta disputa, por distintas razones, porque están ocupados en su propia vida o por ignorancia o por cuestiones X, pero que es sobre ese gran sector donde tenemos la obligación de trabajar y de educar. Yo le explicaba a ellos, pertenecía a ese sector hasta que por esas casualidades de la vida, trabajando en Río Negro, en Viedma, tuve la oportunidad de experimentar, de ver las pistas del cambio climático. Lugares donde había estado, desérticos, arroyos que se lavan durante el invierno en Viedma, 12 años después ya no se lavan y además ese territorio estaba cubierto de una capa verde que no existía. Algo estaba cambiando. Así como tuve ese lago Nahuel Huapi, donde uno se bañaba cuando era jovencito, décadas después era imposible por el nivel de contaminación. Yo tengo la responsabilidad de dirigir una logia que se dedica fundamentalmente a las ciencias sociales, especialmente el área de educación. Y entendemos que la educación en este tema tiene que ser una herramienta fundamental. También entendemos, esto lo hemos discutido por la composición de nuestros integrantes, que es multidisciplinario, en el tema del cambio climático también participan otras ciencias. Acá tenemos la economía, tenemos los intereses políticos, en fin, distintos niveles de análisis. Esta jornada va a comenzar con una primera exposición a cargo de Vicente Ricardo Barros. Yo tengo acá a mi izquierda a Vicente, vecino a nuestro templo, a pocas cuadras. Vicente Ricardo Barros ha focalizado su trabajo de investigación en la variabilidad y el cambio climático en el sur de América del Sur y en sus impactos hidrológicos. Fue director de la Comunicación Nacional en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo en Río de Janeiro en 1992 y de 2 comunicaciones nacionales en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.
Fue copresidente del Grupo 2 del Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Fue miembro del Buró desde 2008 y de su comité ejecutivo desde 2010 hasta 2015. Es investigador superior del CONICET, profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires. Ha hecho las primeras contribuciones importantes para el desarrollo de la energía eólica en la Patagonia. En el 2007, el IPC recibió el Premio Nobel de la Paz por el trabajo institucional y el de sus contribuyentes científicos. Estimado Vicente. Bueno, muchas gracias. Yo voy a hablar desde ahí porque me voy a hacer más favorable por la luz. Debido a mi edad no me ciega muy rápido. Bueno, en primer lugar agradecer esta invitación que me da la oportunidad de hablar ante un público tan relevante como el que acá tenemos presente. Bueno, siempre tengo problemas con estas cositas. Bueno, la exposición va a girar alrededor de 3 ejes. El tema del cambio climático es bien complejo, así que voy a tocar algunos aspectos que entiendo que son fundamentales. El primer punto sería explicar que el cambio climático y sus consecuencias son un grave problema mundial para el siglo XXI. Bueno, de eso se habla mucho, voy a explicar un poco por qué. Eso está agravado por las circunstancias económicas y políticas internacionales del presente, por los intereses que cruzan este problema y porque estos intereses no son neutrales, obviamente, y algunos de ellos han instalado una suerte de escepticismo sobre este problema y negacionismo, como acaba de mencionar el doctor que me precedió. Ese es el segundo punto, las circunstancias económicas y políticas. El tercero es un poco la esperanza, por eso no todo es negativo. Estimo que hay soluciones tecnológicas para resolver el problema, pero no son automáticas, no son espontáneas, van a requerir de la regulación y la promoción de los gobiernos y de las agencias de desarrollo, y en última instancia, para que eso todo sea posible, también la presión pública, que es fundamental para resolver este problema. Bueno, la primera cosa que surge como pregunta, y que es a veces una de las cosas que plantean los escépticos, es: ¿el hombre puede cambiar el clima? ¿Por qué lo puede cambiar? O muchos dicen es imposible porque se trata de un planeta enorme y no ven claro por qué el hombre puede cambiar el clima global. Bueno, por empezar, y no lo voy a explicar en detalle porque es complejo, la teoría del cambio climático ya se basa en las leyes físicas no de las últimas generaciones, del siglo XIX. El que planteó el problema con toda su complejidad y como hoy lo entendemos fue Arrhenius en 1898. Básicamente se trata de las leyes de la radiación electromagnética. La temperatura del planeta está determinada por su equilibrio con el espacio exterior a través de lo que recibimos del Sol, fundamentalmente, y lo que emite el planeta hacia afuera. Ahora, la radiación que sale del planeta está interceptada por ciertos gases que están en la atmósfera y que contribuyen a reducir las emisiones que se producen al espacio exterior desde la superficie o de las capas bajas de la atmósfera. No voy a entrar en el detalle. El punto fundamental es que estos gases, que se llaman gases de efecto invernadero, son trazas, tienen una densidad muy, muy baja, como vamos a ver.
El 80% de la masa de la atmósfera es nitrógeno, el 20% es oxígeno, eso lo hemos estudiado todo en el colegio primario y secundario, pero esos dos gases son neutros en cuanto a su actividad de asimilación y emisión de radiación. Entonces, lo que están actuando son realmente concentraciones muy bajas de gases que son los llamados gases de efecto invernadero. Bueno, el principal gas de efecto invernadero es el agua, pero que tiene más o menos es el 1% de la masa de la atmósfera, con mucha variación de lugar, de tiempo, etcétera. Pero el agua no la podemos modificar porque el contenido de agua en la atmósfera va a depender de la temperatura. Y lo único que podemos hacer es modificar, en todo caso, la temperatura, que es lo que estamos haciendo, pero es en forma indirecta. Por más que emitamos agua o dejemos de emitir agua, no vamos a cambiar la concentración de agua en la atmósfera porque esta depende de la temperatura. Lo que sí estamos cambiando son los gases llamados trazas. El dióxido de carbono es una relación en volumen del 4 en 10.000, es decir, el 0,04% de la masa de la atmósfera, y el metano, que es otro de los gases de efecto invernadero, todavía tiene una concentración 1000 veces menor. Y el óxido nitroso, que es el otro gas de efecto invernadero importante, todavía 1000 veces menos. Existen otros gases, fundamentalmente gases creados por el hombre, la mayoría, que son halocarbonos, y todavía tienen concentraciones mucho más bajas. Ahora, a pesar de que tienen concentraciones muy bajas, todos estos son los gases que determinan la temperatura del planeta. Por eso que el hombre puede modificarlo, porque no son tantos, y lo que estamos emitiendo es importante, y puede modificarlo. Bueno, la primera certeza entonces que existe es que con mayor concentración de gases de efecto invernadero va a aumentar la temperatura de la Tierra. Y en la medida que aumente la concentración de estos gases va a ir aumentando la temperatura. Esto es bien conocido por los astrónomos, lo usan para inferir propiedades de los otros planetas. Ha sido tradicional el uso de esta información para el conocimiento del pasado, el pasado climático por los geólogos. Nunca hubo ninguna objeción. Resulta que cuando estamos haciendo ahora la objeción de que los gases de efecto invernadero que estamos emitiendo producen daño, aparecen escépticos que dicen no tiene nada que ver, ¿cómo vamos a modificar el planeta? No, no es así. Las concentraciones son tan bajas que los podemos modificar. Bueno, ¿qué pasa con los gases de efecto invernadero? En la figura ahí a la izquierda de ustedes están las emisiones hechas por el hombre. Emisiones de dióxido de carbono, que es el gas más importante, como vamos a ver. Y esas emisiones están creciendo en forma prácticamente exponencial, como ustedes ven, desde fines del siglo pasado hasta ahora. Bueno, lo primero que es que sabemos cuánto emitimos porque hay estadísticas. Se trata de la quema de gas, carbón y petróleo, y de todo eso hay estadísticas. Entonces sabemos cuántas las emisiones de dióxido de carbono desde el momento que comenzó la revolución industrial y el uso de estas sustancias. La combustión puede ser perfecta o imperfecta. Si es imperfecta, produce monóxido de carbono, pero el monóxido de carbono es sumamente inestable en la atmósfera y finalmente se transforma en dióxido de carbono. Así que todo el dióxido de carbono, todo el carbón que tenemos en estos gases, en estos hidrocarburos y combustibles fósiles, va a parar a dióxido de carbono. Ahora, el tiempo que tarda, no importa dónde se emita, en cualquier lugar de la Tierra, finalmente eso termina siendo mezclado en la atmósfera porque el tiempo que dura el dióxido de carbono en la atmósfera en promedio es más de 100 años. Puede una emisión particular durar 1000 años, otra menos tiempo, pero bueno, pongamos un tiempo medio del orden de 100 o 120 años. Y el tiempo de mezclado de la atmósfera, para que se distribuya en toda la atmósfera, es de 1 a 2 años. Así que cuando uno mide el dióxido de carbono en un lugar que esté suficientemente alejado de las fuentes, porque no se puede medir ahí donde están los autos emitiendo continuamente, es un valor representativo del planeta. Eso que se llama la contaminación de fondo
se empezó a medir en el monte Mauna Loa, en las Islas Hawái, y es el que en la figura de la derecha, el trazo azul final de la curva esa que está aumentando. Está mal la figura, bueno, se trata de 1900 hasta el año 2000. Esto va del año 100, 1200, perdón, tengo que interpretarlo, 1200, 1400, 1600. Bueno, lo que se ve es una serie de puntitos con distintos lugares que muestran que la concentración de dióxido de carbono antes del periodo preindustrial era 280 partes por millón. Y después, desde 1800 o 1780, se ve un ascenso rápido que es producto de la combustión. Aclaro, una cosa son las emisiones y otras son las concentraciones, es decir, la cantidad que queda en la atmósfera. De la emisión que se hace desde el planeta, al planeta, de las emisiones humanas, el 50% solo queda en la atmósfera, el otro 25% va al océano y otro 25% está siendo asimilado por la biosfera. Y esto es importante porque después voy a mencionar qué pasa con la biosfera. Bueno, esta es una gráfica igual que la anterior, pero viene desde todo el periodo de la era cristiana, desde el año 0 en adelante. Se ve que... Ahora, ¿cómo sabemos lo que pasaba antes? No había mediciones, simplemente es el aire que está atrapado en el hielo y que tiene una determinada concentración representativa, porque no importa donde yo mida en el planeta, la contaminación de fondo es siempre la misma. Bueno, ¿qué se ha visto ahí? Que desde el periodo del comienzo del periodo industrial, el dióxido de carbono aumentó un 40%, el metano 150% y el nitroso 20%. Interesante saber que el metano, que ha ido aumentando enormemente, ha dejado de aumentar en los últimos 10 o 15 años. La curva apenas se ve que hay esa característica. Bueno, cuando uno quiere mostrar algo en un gráfico, puede manejar las escalas para resaltar lo que quiere mostrar. Entonces, si yo agrando la escala y en vez de mostrar 2000 años, muestro 20.000 años, el gráfico queda de esa forma. En un caso, el dióxido de carbono en la parte de arriba, el metano, ¿cuál será? El de abajo, y el de la derecha arriba, el nitroso. ¿Y qué es lo que se ve en todos los casos? Se ve que a partir de 1780 o 1800 es una espiga de crecimiento. Bueno, esto es una muestra, una prueba del origen antrópico del cambio en las concentraciones de dióxido, de los gases de efecto invernadero, de los tres, porque evidentemente coincide con el periodo preindustrial, con el periodo industrial que se considera que comenzó alrededor de 1780. Bien, es una de las pruebas de que las emisiones, porque también está el argumento de que estas emisiones podían ser producto de la liberación por alguna causa natural, por ejemplo, de los océanos. Bueno, eso estaría indicando que no es así, pero todavía hay otra prueba más. El carbono tiene un isótopo que es el carbono 13, el isótopo más abundante es el carbono 12, que es el que tiene el 99% del carbono que hay en la atmósfera es carbono 12 y un 1% es carbono 13. Ahora, cuando se hace la fotosíntesis que fija el carbono, es selectiva, rechaza el carbono 13, toma el carbono 12. Entonces, cuando yo deforesto y estoy emitiendo por deforestación, estoy emitiendo dióxido de carbono, carbono 2, con carbono 12 y no con carbono 13. Y cuando además quemo combustible, peor, porque si había algún carbono 13 allí,
tantos millones de años se perdió porque es más inestable que el carbono 12. Así que ya sea por la combustión del carbono, gas o petróleo, o la deforestación, la relación isotópica de carbono 13 sobre carbono 12 son menores que en el dióxido de carbono atmosférico. Y entonces las emisiones han ido reduciendo la relación carbono 13-carbono 12 en la atmósfera en la medida que se han ido haciendo emisiones de los combustibles fósiles y de la deforestación. Así que esta es otra prueba del origen antrópico. Así es otra certeza. Bueno, ¿cuál es el nivel actual del dióxido de carbono y cómo crece? En la actualidad es 415 partes por millón. Cuando yo empecé a interesarme por este tema estaban en 350 y aumenta 2 a 3 partes por millón por año. Antes del periodo preindustrial o durante el periodo industrial, el valor que hemos visto era 280. Bien. Así que se sabe con certeza que cuánto de las emisiones de origen antrópico ha hecho el hombre y que el aumento de las concentraciones en la atmósfera es de origen antrópico. Estas cosas que yo digo que se saben con certeza, no cabe ninguna duda. Es una verdad, no revelada, pero es una verdad científica. Bueno, mientras tanto, ¿qué está ocurriendo con el clima? Porque podría ser de dos cosas. Que a pesar de que emitamos más gases de efecto invernadero, el clima no estuviera respondiendo como suponemos que tiene que ser. Pero eso no es lo que está ocurriendo. Está ocurriendo justamente un calentamiento importante. Las figuras de los dos gráficos de la izquierda, se refieren a la temperatura media global año a año desde 1880 o algo así, hasta prácticamente el tiempo actual. Bueno, allí se ve que hay dos, yo no sé si, bueno, no funciona. Hay primero un periodo más o menos estable, con grandes fluctuaciones interanuales, y un primer crecimiento entre 1900 y 1940, otro periodo estable, y desde 1960 otro periodo de calentamiento. El primer calentamiento fue probablemente de origen natural y el segundo está claro que es de origen antrópico. Cuando uno ve que varía de año a año en la forma que ustedes pueden apreciar, uno no puede sacar conclusiones de que el año pasado fue más caliente o más frío que este y sacar una conclusión general. Pero cuando uno hace el promedio por décadas, ya empieza a haber una cierta orden bien claro. Se ve que hubo prácticamente la misma temperatura global promedio durante todo el periodo hasta 1900. Hubo un periodo de calentamiento entre 1910 y 1940. Cada década era más caliente que la anterior. Después hubo un periodo otra vez estable y desde 1960 continuamente ha estado aumentando la temperatura hasta llegar prácticamente hoy a cerca de 1 grado por encima de los valores preindustriales. Ahora dice uno, 1 grado es poca cosa, pero ya vamos a ver en la otra figura lo que significa. En la figura está la década 2000-2010, la actual todavía no terminó, pero es ya mucho más caliente que la anterior. Así que cada década ha sido consistentemente más cálida que las anteriores. La figura de la derecha lo que muestra es la distribución de calentamiento. Los tonos más violentos de calentamiento, de más de 1 grado, están en un rojo intenso y en un violeta, y vemos que las zonas más cálidas son las zonas continentales, y sobre todo las zonas continentales de las latitudes altas, en el hemisferio norte. Y los colores celestes serían los lugares donde hay enfriamiento. Y vemos que hay algún enfriamiento en la zona de Islandia. Y esto es ilustrativo de una también característica de los argumentos escépticos en contra de la teoría del cambio climático, que es la casuística. Miren, ¿cómo va a haber calentamiento si en Islandia hay enfriamiento? ¿No? Nosotros tenemos acá en la Argentina
en el hielo continental sur que compartimos con Chile 50 glaciares. Hay un glaciar que está creciendo y hay 48 que están retrocediendo. Entonces, un escéptico diría, no señor, hay un glaciar que está creciendo. ¿De qué calentamiento me están hablando? Bueno, esta figura sirve para ejemplificar esa situación. Ahora, hay otra crítica sobre esto. Esto es el resultado de todas las mediciones que se hacen con los servicios meteorológicos del mundo, las estaciones. Si alguna vez las vieron en los aeropuertos, hay una casillita, hay un termómetro, hay un observador que va y mira, saca un dato. Los entornos que rodean el lugar de observación han ido cambiando con el tiempo. Bueno, todas esas cosas se han tratado de analizar y corregir. Por eso la figura muestran varios gráficos, en realidad superpuestos, la de arriba. Y es porque, bueno, se hace todo un análisis, hay varios autores que han llegado, más o menos siempre se llega a la misma conclusión, pero uno puede decir, bueno, estos datos pueden tener algún problema, sobre todo porque si miramos la India, miramos China, miramos Europa, los ambientes urbanizados han ido creciendo enormemente. Uno va por Europa y nunca deja de ver casas, prácticamente en todos lados. Eso tiene que haber tenido alguna influencia. Por ejemplo, una estación, la más antigua, la estación, una de las más antiguas, la de Greenwich, en Londres, era rural y ahora está en medio de la ciudad. Entonces ahí hay un efecto de calentamiento adicional. Pero bueno, todo eso está descontado, pero nos cabe la duda. Entonces, el IPCC, que es el organismo científico de Naciones Unidas que analiza toda la información científica y hace un informe para que los políticos puedan entender la situación, en todo lo que es relevante, antes de llegar a una conclusión, dice, esta conclusión tiene que basarse en múltiples líneas de evidencia. Lo que mostré hasta ahora en la gráfica anterior era una línea de evidencia. La otra sería la cubierta de nieve en el hemisferio norte en primavera, que hasta 1960, 70, había una disminución, pero no era muy marcada, y después hubo una reducción importante. Si voy a la figura de abajo, la superficie de hielo ártico en el verano, lo mismo. Hay un descenso marcado desde 1960, 70. La figura a la derecha de abajo es el nivel del mar, es decir, el agua se calienta o se derriten los témpanos, no los témpanos, sino las masas continentales de hielo, y las dos cosas contribuyen al aumento del nivel del mar, y vemos que hay un aumento continuo desde 1900 en adelante. O una cosa más complicada de medir, que es el calor almacenado en el océano, que ha ido aumentando. Así que y esto no son todas, pero son algunas de las evidencias por las cuales estamos convencidos de que el planeta se está calentando. A pesar de que no tenemos ese termómetro, un termómetro que alguien gigante ponga arriba de la Tierra y diga, esta es la temperatura, no existe. Pero existe un termómetro indirecto que es el aumento del nivel del mar. Como yo les decía, este aumento del nivel del mar se debe a la dilatación. A más temperatura el agua se dilata, asciende el nivel. La otra fuente de aumento del nivel del mar es el derretimiento de las calotas polares, de los glaciares. Las dos cosas son indicadores del aumento del nivel del mar. Y en el siglo pasado el aumento fue de 17 centímetros. Y se sabe porque en muchos lugares de las costas hay reglitas que miden diariamente el nivel del mar y en promedio se saca el valor. Ahora bien, esto también puede ser criticado, pero ¿qué pasa? Que hace 30 años más o menos tenemos una información nueva, que son los millones de datos de los radares de los satélites que se han lanzado para este propósito. Y coincide con las observaciones tradicionales que se hacían y que ahora ya no son 17 centímetros por siglo, son 3 centímetros por década, con una tendencia a crecer más hacia fin del siglo. Así que la conclusión es que el calentamiento que estamos observando es inequívoco. Se sabe con certeza.
¿Y a qué se debe? Bueno, este es un buen momento para hablar de los escépticos. Los escépticos, hay escépticos de todas las clases. Están aquellos que, como los abogados que van a un juicio y niegan todo directamente. Otros que dicen, no, sí, la Tierra se está calentando, pero es natural. Siempre hubo calentamientos. Bueno, la escala de los calentamientos del pasado nunca fueron tan rápidos y violentos como ahora, pero dejemos eso de lado y vayamos a mostrar que este calentamiento se debe al efecto antrópico. En primer lugar, el forzamiento radiativo. Bueno, el Sol, la radiación que llega al tope de la atmósfera son 1.360 watts por metro cuadrado. Cuando yo considero que la Tierra es una esfera, aproximadamente una esfera, que tengo el día, la noche, etc., lo que me queda quizás son 200 watts por metro cuadrado de promedio. Bueno, desde 1750 la mayor contribución al forzamiento radiativo total ha sido causado por el aumento de la concentración de dióxido de carbono. ¿Cuánto? 1,5 watts por metro cuadrado. Ahora, 1,5 watts es más o menos un poco menos del 1% de la radiación solar promedio que llega a la superficie. El metano contribuye con 1 watt por metro cuadrado. Los halocarbonos tienen un efecto de calentamiento, pero también tienen un efecto de enfriamiento. Bueno, el hollín, son todos efectos antrópicos. Los aerosoles también son emitidos por el ser humano, sobre todo por los sulfatos y los nitratos, pero tienen un efecto de enfriamiento y las rayitas que están ahí indican la incerteza de las observaciones. Ahora, cuando miramos hacia abajo, finalmente vemos la radiación solar. Hay más radiación solar que en 1750, pero no tanta, no llega a ser un 0,1 watt por metro cuadrado. Esto es para desacreditar a quienes dicen que el calentamiento se debe al efecto solar. En realidad, eso anduvo bastante bien entre 1900 y 1940, donde tuvo sí importancia, pero después de 1940 la radiación solar primero se estacionó y después entró a reducirse. En definitiva, si uno lo mira desde el punto de vista del forzamiento radiactivo, está claro que son los gases de efecto invernadero. Bueno, esto es la misma figura, el mismo argumento, pero en vez de hablar de algo tan misterioso como el forzamiento radiactivo, hablamos de la temperatura que ha sido ocasionada por los gases de efecto invernadero, que estarían cerca del orden de 1 grado. El calentamiento observado ha sido menor, pero porque hubo otros forzamientos antrópicos, fundamentalmente la emisión de aerosoles, y en realidad los forzamientos antropogénicos combinados se ajustan casi exactamente al calentamiento observado. Hay otros forzamientos naturales, la radiación solar que ha ido aumentando un poco y la acción de los volcanes. Prácticamente hay un rango de incerteza ahí del orden de una décima de grado, pero el promedio sería 0. Y después hay una variabilidad interna natural de la atmósfera, que es algo más misterioso. El clima puede cambiar sin que cambie ningún forzamiento externo, pero también ha sido descartado. Bueno, como si fuera poco, todavía tenemos los modelos climáticos, de los cuales Mario Núñez va a explicar enseguida. Y lo que está ahí mostrado en negro es la curva observada de la temperatura media global desde 1900 hasta 2010, 2012. Se ve eso. ¿Qué es la curva azul? Es el promedio de muchos modelos climáticos que se han estado corriendo con las condiciones naturales del clima, sin considerar los gases de efecto invernadero y los otros efectos antrópicos que se pueden incluir. Y se ve que, es una nube porque hay distintas corridas, distintos modelos, etc. El promedio es la línea azul. Y lo que se ve que entre 1900 y 1960 el acompañamiento fue bastante aceptable. Quiere decir que sin incluir
sin incluir los efectos antrópicos, es decir, simplemente con los volcanes y la radiación solar, que es lo que está ahí a la derecha, esquematizado, la cosa se explicaba bastante bien hasta 1960 o 70. Y de ahí en adelante las curvas divergen. No se puede explicar el calentamiento por el forzamiento del Sol y la menor actividad volcánica, y entonces uno puede correr los modelos, los vuelven a correr, pero ahora agregando el forzamiento natural más el forzamiento antrópico, es decir, con las concentraciones de gases de efecto invernadero que sabemos que hubo en todo ese tiempo. Y entonces el ajuste que está en la figura de arriba se ve que es perfecto. Así que la comparación entre la temperatura global observada y simulada por una serie de experimentos con modelos climáticos permite atribuir con toda certeza el calentamiento observado al efecto antrópico. Por eso el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, en su cuarto informe de evaluación en el 2007, dice: la mayor parte del calentamiento global desde mediados del siglo XX es muy probablemente debido al aumento de las concentraciones de gases de efecto invernadero causado por la humanidad. Bueno, esto es interesante porque en esta semana de la gran discusión sobre el cambio climático a nivel internacional se dice, los científicos dicen, pero la verdad que los científicos son mucho más cautos y sobre todo son cautos cuando escriben, cuando el IPCC, que es el organismo que reúne normalmente para cada informe alrededor de 700 científicos para llegar a las conclusiones. Cuando se llega a escribir las cosas, se hace siempre con mucha precaución. Ahora, cuando después salimos a hablar al público, somos un poco más audaces. Por eso que eso hay que tenerlo presente. No es exactamente cuando se dice que los científicos dicen, no es tan así. Acá, evidentemente, se dice la mayor parte del calentamiento es muy probablemente, no se dice con absoluta certeza. Bueno, y en el 2013, en el informe del quinto informe, dice, es sumamente probable que la influencia humana haya sido la causa dominante del calentamiento observado desde mediados del siglo XX. Bien. Del futuro, ¿qué podemos decir? En primer lugar, ¿cómo se llega a saber el futuro? ¿Con qué herramientas? De eso va a hablar Mario Núñez en la exposición que sigue. Los distintos escenarios climáticos que se pueden dar, porque no sabemos cuántas van a ser las emisiones que los seres humanos harán. 10. Bueno. No van a ser muy diferentes en los próximos 30. Es decir, los distintos escenarios no van a ser diferentes en los próximos 30 años. El clima de la primera mitad del siglo ya está condicionado por las emisiones pasadas, porque las emisiones duran mucho tiempo, sobre todo el dióxido de carbono. Pero las emisiones actuales y del futuro cercano determinarán el clima de la segunda mitad del siglo. Bueno, esto tiene implicancias políticas. En primer lugar, el cambio climático ya es inevitable, porque ya está jugado. Es lo que hicimos hasta acá lo que está determinando el clima de los próximos 30 años. Y en consecuencia hay necesidad de adaptación. ¿Y quién la va a terminar pagando? Son todas preguntas importantes. Y como las diferencias de la mitigación se sentirán en un futuro lejano, entonces es difícil implementar medidas costosas. Es decir, el problema lo vamos a tener después del 2050. Entonces es muy probable que mucha gente piense, bueno, ¿y a mí qué me importa? E incluso hay toda una corriente de escépticos que son muy inteligentes, que dicen, todo es cierto, el cambio climático es un problema cierto, pero nuestros nietos van a ser más ricos y van a tener mejor tecnología, que se arreglen. Ahora, ese argumento no sirve porque trae problemas en los impactos del cambio climático. Bueno, este es un listado de los principales elementos del cambio climático, los principales impactos. El primer impacto, el cual invalida el argumento anterior, que yo mencionaba, es la extinción masiva de especies y ecosistemas. No es que se están produciendo ya, probablemente se están produciendo, no se puede demostrar que ha sido el cambio climático y no otra cosa antrópica además, ¿no?
pero sí se supone que va a haber una extinción masiva de especies y ecosistemas. Y algunos ejemplos voy a dar después. El otro problema es la crisis del agua. No se trata, como yo vi alguna vez una película, que el agua va a valer más que el oro. El agua va a seguir siendo abundante en muchos lugares de la Tierra, pero en algunas regiones que ya están sufriendo la escasez de agua, las cosas se pueden agudizar. Y es generalmente las latitudes subtropicales del hemisferio norte, desde América, pasando de Centroamérica hasta la India y más allá, Pakistán, etc. Bueno, en esa franja del planeta viven aproximadamente 1.500, 2.000 millones de personas que serían afectadas por esta menor oferta de agua. El otro problema grave es la mayor frecuencia de eventos extremos. Los tenemos todos los días cuando hay grandes precipitaciones, olas de calor. El otro impacto importante es el aumento del nivel del mar, que se supone, hay un informe prácticamente que salió en estos días del IPCC sobre los océanos y el nivel del mar, que habla de, a lo sumo, en el caso más extremo, tendremos un aumento de 1 metro en el nivel del mar al fin de siglo. Ahora, eso va a traer como consecuencia que quizás 100 o 120 millones de personas, no que van a tener que ser evacuadas, sino que van a sufrir inundaciones por las tormentas costeras. La población que va a sufrir la invasión del agua en el terreno es bastante más reducida, y serán en algunas localidades de Inglaterra, Holanda, desde luego ya está bajo el nivel del mar, y lo que es peor, Bangladesh, donde la gente tiene menos recursos. Bueno, la propagación de vectores y enfermedades es otro problema, pero claro, al mismo tiempo la medicina avanza, la salud pública también va teniendo avances globales, y esto quizás sea relativizado. No figura la agricultura en esta tabla, porque la agricultura, si bien en algunos lugares va a haber, y al haber menos oferta de agua en muchas regiones, va a haber problemas locales importantes, pero a nivel global no se espera que haya una reducción significativa de la producción, porque habrá zonas donde, como el sudeste asiático, donde va a disminuir la producción, y otras zonas como Siberia y Canadá, donde va a aumentar. Los mayores impactos se van a dar en los países en desarrollo, porque no tienen las capacidades, los recursos financieros y el conocimiento para atacar el problema, y en general va a traer un aumento de la conflictividad, porque ya lo estamos viviendo con el tema de las migraciones, que hasta cierto punto en algunos lugares pueden ya deberse al efecto del calentamiento. Bueno, algunos de los sistemas ecológicos más amenazados. Las altas latitudes, donde se va a calentar mucho el planeta, los bosques boreales están ya en proceso de degradación, porque van a tener pestes, porque directamente las temperaturas no son las adecuadas. La otra región afectada serían las selvas tropicales, donde o va a llover menos, o aun lloviendo lo mismo, con más temperatura, va a haber un desequilibrio. Estas dos cosas son graves porque son dos sistemas ecológicos que están absorbiendo dióxido de carbono de la atmósfera y no lo van a absorber nunca más. Y entonces el proceso va a ser más autosostenido y probablemente irreversible. El otro sistema grave que es afectado por la temperatura, más que por la acidez, pero también por la acidez, pero fundamentalmente por la temperatura, son los corales, que se calcula que van hacia fin de siglo casi un 95% van a desaparecer. Y no es por los corales en sí mismos, sino porque en los corales es donde está la mayor diversidad biológica del océano. Bueno, los sistemas costeros amenazados por el aumento del nivel del mar y la temperatura, las islas ecológicas, es decir, por ejemplo, los humedales, que no tienen continuidad, donde los sistemas puedan migrar, y dentro de las islas ecológicas los sistemas alpinos, es decir, montañas, donde evidentemente estos son algunos de los sistemas ecológicos más amenazados.
Ahora, el umbral de 2 grados de calentamiento respecto del periodo preindustrial ha sido considerado crítico, primero porque se nos ha registrado en al menos los últimos 200.000 años. Así que nos vamos asomando a un escenario desconocido, no sabemos exactamente qué puede llegar a pasar. Habría una frecuencia intolerable de eventos extremos, o intolerable, todo se tolera finalmente, pero sí grave para lo que es las condiciones en las que estamos adaptados. Y lo peor es un peligro de irreversibilidad. La biosfera puede dejar de ser un sumidero de dióxido de carbono para pasar a ser emisor de dióxido de carbono, con lo cual se aceleraría todo. Bueno, lo importante es saber que como el dióxido de carbono dura mucho en la atmósfera, las emisiones de dióxido de carbono acumuladas determinan la temperatura global. Ahí hay varios puntos y círculos que indican, observado o proyectado por los modelos, cómo sería la temperatura, que está en la vertical, con respecto a las emisiones que el hombre ha hecho. ¿Y por qué pasa esto con el dióxido de carbono? Porque el otro gas, bueno, el dióxido de carbono, el nitroso no es muy importante, y el metano, que es más abundante y tiene mayor efecto, porque es más abundante las emisiones, dura solo 12 o 15 años. Así que el metano que se emitió hace 50 años no está más, pero el dióxido de carbono que se emitió hace 50 años sigue existiendo. Entonces, lo que hay es una relación prácticamente lineal entre las emisiones acumuladas y la temperatura global del planeta. Y eso, cuando uno mira la raya negra, que son 2 grados de calentamiento con respecto al periodo preindustrial, eso ve que la intersección de 2 grados con el centro de esa mancha, con el modelo que lo está marcando en alrededor de 500 partes por millón, son 2.900 gigatoneladas de carbono, que ya serían las que nos causarían un calentamiento de 2 grados. Y en la izquierda hay los motivos de preocupación vistos con una óptica de riesgo, porque son tantas las cosas. Yo en 2 segundos pude hablar de lo más mínimo, lo más relevante, no lo más mínimo. Y ahí esa gráfica lo que muestra es, en blanco sería, hay distintas espigas, en blanco serían las más... Sí. Y lo termino. La voy a pasar por alto esta para poder decir algo de la otra cosa. Bueno, todo esto está grabado por las circunstancias económicas y de las políticas internacionales. Y estas son el quebranto financiero de algunos sectores, que entonces, como no son inocentes, se defienden y crean todos los obstáculos posibles a la solución. Estados Unidos, que tiene una tradicional renuencia a someterse a los acuerdos internacionales. Así que no es casual que nunca haya sido líder y finalmente con Obama, con una orden ejecutiva, aceptó el Acuerdo de París, vino otro y lo cambió y no sabemos lo que va a pasar a futuro. Y el otro punto importante es quiénes y cuántos emiten. Bueno, el quebranto financiero de algunos sectores, ¿a qué se refiere? Que el 85% de la energía a nivel global proviene de los combustibles fósiles. Y esto genera alrededor del 70% de las emisiones. Fíjense, la curva de abajo es las emisiones de dióxido de carbono fósil, el panel de marrón oscuro es de las emisiones por deforestación, el metano es la celeste y el nitroso es el azul. Bueno, lo que se ve es que no solo es la mayor contribución del dióxido de carbono, sino que es el que está creciendo, es el que va a producir el mayor efecto. Los demás están prácticamente estacionarios. Impedir o morigerar el cambio climático implica dejar bajo tierra reservas que conforman activos importantes de carbón, de petróleo y de gas, y por consiguiente quebrantos financieros altísimos. Así que hay una obvia resistencia a este asunto, porque las empresas pueden reconvertirse, pasar a ser energías alternativas, Shell y otras pueden hacerlo,
pero los recursos que tienen, que son activos muy, muy grandes, esos los van a perder si se toman las medidas que hay que tomar. Así que, bueno, el otro problema grave es quiénes son los que están emitiendo. Ahí está, de acuerdo al Banco Mundial, separado ingreso alto, ingreso medio alto, medio bajo, ingreso bajo y bueno, algo que no vale la pena explicar. Y los colores no los voy a detallar, pero esto está para el año 70, para el año 90, para el 2010. Y fíjese lo que ha pasado. Los países de ingreso medio alto, Argentina entre ellos, pasaron de 5.900 gigatoneladas a 18.300. Y lo mismo, hoy prácticamente las emisiones de los países emergentes, es decir, de ingreso medio alto, han igualado las emisiones de los ingresos altos. Y cuando sumamos todos los países desarrollados, las emisiones de los países en desarrollo y los países desarrollados, las emisiones de los países en desarrollo son el 2/3. Es decir, que no es cierto, ya no es más cierto que los países desarrollados son los emisores. Es cierto que ellos tienen menos población, pero por habitante emiten mucho más. Pero en el conjunto y el planeta lo que percibe, lo que recibe de toda la humanidad es los países en desarrollo los principales responsables. Ahora, ¿por qué es eso? ¿Por qué está pasando que los países en desarrollo están creciendo? No solo que son hoy las 2/3 partes, sino que el mayor crecimiento de las emisiones se está produciendo en los países en desarrollo. Este es un punto crucial para entender por qué este es un problema sin solución o sin solución fácil. Lo que está arriba en celeste, la línea de abajo es el PBI per cápita de las regiones en miles de millones de dólares y la vertical es la energía primaria per cápita. Y lo que se ve es que en celeste, que es la OECD, ha habido un aumento del PBI per cápita bastante importante sin aumentar su consumo de energía. Y si miramos la línea verde es Asia. Para poder aumentar su PBI per cápita, tuvo que aumentar también en forma lineal el consumo de energía primaria. El que acompaña esa curva es América Latina y esa con el rulo son los países socialistas de Europa. Bueno, ¿qué está diciendo esto? ¿Por qué pasa esto? Porque cuando se llega a un cierto nivel de desarrollo, lo que crece es la economía de los sistemas de servicios, el turismo, la salud, la educación. Cuando estamos en un nivel bajo, necesitamos mejor comida, mejor vivienda, mejor transporte, vivienda, etc. Necesitamos cosas que son más materiales y requieren más consumo de energía. Entonces estamos ante una disyuntiva. El ejemplo es lo que pasa entre Estados Unidos y China. La gráfica de la izquierda es Estados Unidos, donde vemos que a partir del 2005 no solo se estacionó, sino que se redujo las emisiones. Y China, bueno, no solo que desde el año 2000 empezó a crecer todavía más rápidamente. Y hoy China es el emisor más importante, tiene el 24% de las emisiones globales del planeta y Estados Unidos el 16%. Juntos son el 40%. Sin ellos no hay solución. Bueno, entonces hay una tensión entre el mundo desarrollado y el mundo de desarrollo. Los desarrollados no necesitan más energía para crecer y por eso son partidarios de atacar el tema del cambio climático. No tienen mucho problema, ¿no? Y los desarrollados, y en cambio, pero emiten 3 o 4 veces más per cápita que los emergentes. Y los emergentes necesitan más energía para crecer y además necesitan crecer. El ejemplo es la India. Tiene 500 millones de personas sin electricidad. ¿Cómo los convencemos a los indios de que no usen el carbón que tienen, que es el peor de todos los fósiles, porque tienen 500 millones de personas sin electricidad? Es fácil decirlo desde la comodidad de Suecia, pero es un problema que hay que tener en cuenta. Bueno, ¿qué está haciendo el mundo frente al cambio climático? Hemos emitido
hay un presupuesto de carbono que hemos visto que para no llegar a superar los 2 grados tendríamos que no emitir más de 2.900 gigatoneladas de carbono. Y ya hemos emitido 1.900. Quedan 1.000. Así que estas 1.000 en pocos años van a ser también... Bueno, esto lo salto debido al tiempo. Bueno, ahí hay un resumen de la situación. El nivel de referencia es con respecto al periodo preindustrial. 1,5 grados es lo que sería deseable que no se superara. 2 grados es lo que deberíamos no superar de alguna manera. Y con el Acuerdo de París, que fueron acuerdos voluntarios de los países, cada uno dijo lo que podía hacer, porque las negociaciones son infinitas y nunca se terminan. Entonces, finalmente, después de muchos años, se dieron cuenta que cada uno diga lo que puede hacer. Y con las ofertas que hicieron todos los países, la propia Secretaría de la Convención piensa que va a ser por lo menos 2,7 grados de calentamiento a 3,5 grados, ¿no? Y si no hacemos nada, va a ser 4 grados. Quiere decir que los 2 grados van a ser superados casi con toda seguridad. Bueno, una última, perdón por la esperanza. La esperanza, desde mi punto de vista, dada esta situación de tensión entre el mundo desarrollado y el mundo en desarrollo, es la tecnología. Y por suerte tenemos la energía solar que ya es competitiva bajo ciertas condiciones y lo va a ser masivamente en la próxima década. Por la generación fotovoltaica, fundamentalmente, que está bajando enormemente de precio y va a ser competitiva con el petróleo. Y además porque apareció la tecnología de las baterías de litio que permiten suponer que vamos a tener también el transporte movido por electricidad producida por radiación solar. Ya Alemania y China acordaron que en el 2025 no van a fabricar más autos que no sean eléctricos, así que es una realidad. Bueno, el petróleo va a seguir siendo usado, obviamente, pero dejaría de ser competitivo en ciertos casos. Ya no sería muy fácil extraer petróleo del mar porque es el más costoso. Y bueno, de las implicancias para Argentina, lo que cabe decir es que Vaca Muerta va a andar muy bien con el gas, porque el gas no se negocia a nivel internacional, el costo del transporte es mucho mayor que el petróleo, pero caben dudas de que el gas de fracking con la energía solar va a durar mucho en el tiempo, como competitivo, ¿no? Bueno, ¿qué queda por hacer? Acelerar el cambio tecnológico para descarbonizar la energía. Y si no se logra, está el tema de la geoingeniería, es decir, de sistemas por ejemplo, plantar bosques, que es una forma bastante natural de reducir las emisiones para captar el dióxido de carbono, acumular el dióxido de carbono en los pozos de petróleo no usados, o, por ejemplo, emitir en la estratosfera partículas para reflejar la luz solar. Bueno, de eso se está hablando. Sería una solución compleja. Y finalmente, el papel de la sociedad civil. Para que se acelere el cambio tecnológico, es necesario tomar medidas de regulación, tomar medidas de promoción. Y eso no se hace si no hay alguna exigencia. Los políticos, en definitiva, lo que hacen es navegar sobre las aguas. Y según como vengan las cosas, se van acomodando. Y si no se acomodan, pierden. Los que se acomodan a las condiciones de la marea son los que ganan. Y eso hace necesario que la sociedad civil influya y exija soluciones. Bueno, muchas gracias. Y disculpen la demora.